en un momento, no sé, yo creo que más de una persona, no sé, con TDA podría decir, podría entender lo que les voy a decir, pero mis gustos son tan variados y cambian tanto, tan rápido, que no sé, en su momento era muy fanático como del arte, de la historia del arte. De hecho, tengo otro libro acá, que es Escritos sobre arte, que es eso, escritos de, o sea, son ensayos, son cosas que han hablado diversos autores respecto a diversas obras y diversos tipos de arte. El arte puede ser la literatura, puede ser un arte, la pintura, por ejemplo, la pintura puede ser un arte, la música, de eso habla escrito sobre arte. Pero no voy a hablar de eso. Mira, todo esto es improvisado, entonces yo no preparé nada, no dije cómo ya voy a hablar sobre este tema, pero voy a hacerle una recomendación. Si a ustedes les gusta el arte, o al menos les gustaría saber, no sé, de dónde salen ciertas obras o ciertos autores, yo recomiendo hasta la mitad este libro. ¿Por qué? Primero, porque el libro físicamente en sí es penca. Penca el libro porque no por el contenido, sino porque, primero, todas las hojas de texto están hechos como en papel de arroz, que es como la misma hojita que usan las Biblias, ese papel delgadito, porque claro, tenéis una cantidad enorme de hojas y tenéis que meter toda la información posible. Aparte son una letra chiquitita, muy pequeña, que claro, en un principio no duele, no molesta tanto, pero ya es agotador. Y la otra mitad, que esta es como la parte buena del asunto, que tiene muchas, o sea, tiene ilustraciones de todo. Ilustraciones, les digo, son obras de arte, literalmente son obras de arte. Y de todo tipo, pues, pintura especialmente, hay arquitectura, cositas así, bien ñoñas, esculturas, de todo un poco. Y como decía, si es que a alguien le gusta como empezar a estudiar, quizás a ver algo sobre la historia del arte, podría leerse este libro porque es muy fácil de entender. Son 600 hojas nomás menos, son 500. Son 500 hojas nomás de historia del arte. El problema que este texto no es académico para nada, esto no, o sea, si algún profesor de historia del arte enseña esto, está mal. ¿Por qué? Porque este libro es muy eurocéntrico. Todas las obras que hay aquí son casi todas de Europa Central, quizá un poco de Europa del Norte, con ciertos retratos, pero se centra todo en una parte de Europa, quizás como de Italia a los alrededores. Porque casi todas las obras que hay aquí, muchas de ellas son de autores italianos, de Venecia, de Florencia, y se queda ahí, po. Y otra crítica que yo leí, o sea, que yo caché cuando estaba leyendo este libro, era que no tiene ninguna autora mujer, po. No hay ninguna artista femenina acá. Y eso uno se da cuenta cuando lo está leyendo, y es una crítica muy grande que se le ha hecho a este libro, que se llama como Historia del Arte, pero Historia del Arte europeo y Historia del Arte europeo y masculino. Entonces como que puede servir para entretenerse y para decirle a alguien, oh, yo me leí la historia del arte y yo sé de arte. Mentira. Pero queda bonito en la biblioteca, es como la historia del arte, en buen nombre. Ese es el primer libro. Como digo, podría ser una recomendación, pero hasta ahí nomás. El otro libro del que quiero hablar, que es este. Este libro, que se llama La forma del concepto en el pensamiento mítico, diría yo que fue como el primer libro que yo leí de la temática relacionada a ¿cómo decirlo? A lo mítico, a la mitología, al pensamiento simbólico, a la tradición. Con este libro yo me empecé a como interesar en las temáticas míticas, mitológicas, en el sentido como estricto de la palabra, no mitología como mentira, sino mitología como este mito fundacional, como la historia de la tradición, y no tradición en un sentido conservador, que es un error, sino tradición como aquello que perdura en el tiempo, aquellas enseñanzas, aquellos arquetipos que existen a lo largo de toda la historia y que atraviesan en nuestra vida y la forma en que nosotros nos entendemos y entendemos también el mundo. En la forma del concepto, en el pensamiento mítico, si separamos como el título, cuando se habla de la forma del concepto se refiere a un concepto,
a la idea, al símbolo, a la figura, a la idea, al arquetipo que podría tener una comunidad o un grupo de personas y cómo ese concepto se relaciona con el pensamiento mítico de esa cultura. Entonces yo de ahí empecé a leer autores como Mircea Eliade, como René Guénon, como Julius Evola, que si alguien los llega a conocer y piensa que son, no sé, artistas, o sea, perdón, escritores fascistas o nazis, una cosa así, una estupidez del porte de un buque. Eh, pero con esto yo empecé a leer, con esto yo me empecé a interesar en la tradición, que ese es como el nombre de esta, podríamos decirle, corriente de pensamiento, que es el estudio de la tradición, el estudio de los símbolos. De hecho, si es que alguien alguna vez escuchó hablar de Jung, de Carl Jung, por ejemplo, en el libro rojo, de más que alguien lo pueda haber conocido alguna vez, o cualquier escrito de Gustav, podría decir, mira, tengo este, sobre cosas que se ven en el cielo, también de Jung, que estos autores, todos estos autores, tienen como decirlo, como este hilo conductor respecto a los símbolos, al estudio del símbolo. El hecho de ver un símbolo y no entenderlo de la manera superficial. Es el ver una cruz, es el ver un cuadrado, es ver un árbol, es entender que, por ejemplo, el axis mundi, que puede representarse como un árbol, también puede ser Cristo en la tradición cristiana. Todo ese tipo de símbolos son tratados de forma, no sé, no son tratados acá, pero se busca entender cómo las tradiciones, y aquí muchas culturas son, no son andinas, no es la palabra andina, es como cultura de estos típicos que lanzan flechas y no tienen ropa, no sé cómo decirlo. Y se trata de eso, pues cómo esas culturas construyen los conceptos y de aquí uno puede desprender, y por eso yo salí a lo otro, cómo uno puede entender que todo esto, el símbolo, por ejemplo, la rueda, las mujeres, las espadas, todo ese tipo de cosas son símbolos que exceden nuestra temporalidad y como se tiende también a decir, son suprasensibles, son atemporales, son de hecho hasta perennes, como dicen algunos autores, porque el símbolo de una rueda, por ejemplo, de un círculo, de cualquier cosa así, trasciende. De hecho, la mujer, una espada, son símbolos que trascienden las culturas, que trascienden el imaginar colectivo y claro, con colectivo también nos podemos conectar con Carl Jung, que habla del inconsciente colectivo, pero no voy a hablar de eso ahora, sino que está hablando de eso. Y este libro cuando yo lo leí, yo no entendía nada. No entendí nada porque era muy enredado. Hablaba de conceptos muy, para mí en su momento, muy complicados porque para hablarte del concepto en el pensamiento mítico, te tiene que hablar primero del concepto. Entonces, ¿qué es el concepto? Entonces hablamos de género, de sustantivos, de adjetivos, de cómo se construye el lenguaje, de cómo se articula el lenguaje, los problemas que hay con las traducciones, los problemas de cómo estas culturas piensan o cómo se entiende la cosmovisión de esa cultura. Porque nosotros, en este mundo moderno, en este mundo actual, estamos sometidos por la razón. Pero esta gente no estaba sometida en el mismo sentido actual con la razón. No es que no pensaran, sino que la forma de entenderse era diferente. Entonces, por eso a mí me gustó este libro. Y, o sea, y si a alguien le gusta como la idea de lo mítico, la tradición, la mitología, pero en su sentido real, no bajo la idea de que es un mito algo que es mentira, sino que es la verdad, pues. El mito es la verdad, el mito fundacional de todas las religiones, de todas las sociedades. Es decir, todas las sociedades, todas las religiones tienen un mito fundacional, y un mito no es mentira. Eso.